Un problema que se ha planteado para el arco famatiniano, el arco ordovícico, es que rocas primitivas, químicamente primitivas y máficas, como estas basálticas, tienen en su composición una componente, particularmente en los isótopos radiogénicos, que manifiestan la presencia de corteza continental dentro de los magmas máficos. Entonces, esto ha producido que se plantee la pregunta: ¿cómo es que los fundidos primitivos contienen fracciones de una componente química derivada de una corteza continental? Existen dos posibilidades. Una posibilidad es que la corteza continental entró a través de sedimentos que fueron erosionados, llevados a las zonas de subducción, subductados, y liberaron agentes fluidos o fundidos y metasomatizaron la cuña del manto. Otra posibilidad es que los magmas primitivos se hayan contaminado con sedimentos o corteza continental previa en niveles intracorticales. Para resolver este enigma, este problema, nosotros compilamos una base de datos de rocas máficas y ultramáficas que van desde la Sierra de Escaya en el límite Argentina-Bolivia, a los 22 grados de latitud sur, hasta el noroeste de la Sierra de San Luis en el complejo Novolí, a los 22 grados de latitud sur. Para ilustrar con ejemplos de campo, vamos a empezar por la corteza profunda. Emplazados alrededor de 7 kilobar, se encuentran estos cuerpos máficos, ultramáficos, encapados en la sierra de Valle Fértil, donde lo que tenemos son rocas con encapado modal, con olivino y sin olivino. Para seguir ilustrando con ejemplos de corteza media, nos vamos al caso del Cerro Asperecito, en La Rioja, que fue estudiado por Alacino y colaboradores. En esa localidad, silmáficos, que ahora son ortoanfibolitas, fueron emplazadas para concordantes con secuencias metasedimentarias que ahora son paraneises aproximadamente a 5 kilobar. Nos trasladamos un poquito al norte. En el centro norte del sistema de Famatina, al oeste de la localidad de Vallehermosos, encontramos este caso de sil de microgabro que constituye el complejo subvolcánico del volcán basáltico que vimos al inicio de la charla. Nos trasladamos un poquito más al norte del sistema de Famatina, para ver un ejemplo de rocas máficas volcánicas donde están estos basaltos en el valle de Chaschuil. Este es el basalto Vuelta de las Tolas, que es un basalto toleítico con olivino estudiado por Cisterna y colaboradores, que lo que nosotros podemos apreciar es su emplazamiento tectónico actual, pero la reconstrucción paleogeográfica demostró que son flujos subacuos congelados muy cercanos a los centros volcánicos. Con una base de datos de rocas ultramáficas y máficas de unos 200 análisis químicos, nosotros nos quedó el primer problema por resolver. Cuando uno tiene una roca máfica, tiene tres posibilidades: o se asemeja a un líquido cristalizado, o se asemeja a un cúmulo, o es una roca diferenciada. Lo que a nosotros nos interesaba son los líquidos cristalizados. Para ilustrar un solo caso de cómo filtramos la base de datos, tomamos el ejemplo del sistema magnesio absoluto, número de magnesio. Está muy bien restringido en ambos parámetros químicos cuál es el rango en el que se encuentran los fundidos primarios de arco. Conociendo el rango donde se encuentran los fundidos primarios de arco, nosotros podemos deducir como un primer paso que existen rocas que son cúmulos y rocas que están diferenciadas. Pero
partir del análisis gráfico hay que hacer un análisis más cuantitativo. Para hacer el análisis cuantitativo, uno debe basarse en indicadores geoquímicos precisos, como por ejemplo un rango de magnesio absoluto de roca máfica, un rango de sílice de roca máfica, un número de magnesio de magma primitivo, una concentración de níquel de magma primitivo, una concentración de cromo de magma primitivo, pero no tan elevada para evitar la acumulación de espinelos crómicos, una anomalía de europio neutra para evitar la fraccionación o la acumulación de plagioclasa y una relación disprosio-gadolinio menor que 1,5 para filtrar o extraer rocas que hayan acumulado anfibo. Una vez que se hizo ese trabajo, se encontró que a lo largo de todas las latitudes y a través de todas las profundidades, teníamos entre 35 y 40 análisis químicos que cumplían con todas estas condiciones. Estos análisis químicos se encontraron en 6 localidades, 3 de la corteza profunda y 3 con sistemas volcánicos y subvolcánicos. Se utilizó esta base de datos de rocas primitivas para promediar en cada localidad, y una vez que se promedió por localidad los análisis químicos, se proyectó este diagrama de multielementos normalizados al MOR normal para encontrar los siguientes resultados. Y es que en todas las localidades los elementos móviles e incompatibles están a niveles de moro superiores en la mayoría de los casos, que las tierras raras livianas y que el estroncio están entre el N-mor y el E-mor, que en todas las localidades el plomo constituye o aparece como una anomalía positiva, y que en todas las localidades, y aquí un aspecto muy importante, los elementos de alto potencial iónico e inmóviles como niobio, tantalio, circonio, hafnio, titanio y las tierras raras pesadas están por debajo del N-mol. Con este resultado, vimos que además en todas las localidades los patrones de los multielementos dan un espectro paralelo, lo que implica que a nivel regional, la característica geoquímica de los fundidos que se liberaron de la cuña mantélica que alimentaba al sistema magmático eran semejantes, de lo que se deduce como un primer paso, pero semi-cuantitativo, que la cuña mantélica tenía características similares a lo largo de todo el arco del Ordovícico temprano. Esto nos permite pasar a un modelo cuantitativo. El modelo cuantitativo se inició de la siguiente manera. El primer modelo es un modelo hacia atrás, con todas las rocas que tenían la composición de una roca primitiva y tenían una concentración de magnesio absoluta entre 9,5 y 11,5, se construyó un promedio de elementos, trazas, que admiten ser modelados. Y el modelo hacia atrás implica lo siguiente. Nosotros partimos de la concentración del fundido, que es esta. Con la concentración del fundido, la idea es obtener la concentración de los elementos traza en la fuente que dio ese fundido. Pero esto implica ajustarse a ciertas condiciones de contorno para hacer el modelo hacia atrás. La primera condición de contorno es asumir que el manto, la mineralogía del manto, era semejante a la mineralogía del manto que se asume tuvo el manto superior en el Arqueano. Y esto es una lersolita con espinelo relativamente deprimida que básicamente se extrae de los segnolitos de tinaquillo. Con este manto se pasa a la reacción de fusión obtenida experimentalmente. La reacción de fusión implica que se consume clinopiroxeno, ortopiroxeno y espinelo y da líquido y olivino con una estequiometría que fue determinada experimentalmente para un manto hidratado a 1 gigapascal. Con eso y con los coeficientes de partición
de una base de datos internamente consistente, se puede sacar la concentración en la fuente para todos estos elementos traza que son estos círculos olivas. ¿Cuál es la primera conclusión? La primera conclusión es que el manto metasomatizado, o sea, la fuente del magmatismo famatiniano, estaba enriquecida en elementos móviles incompatibles, en tierras raras livianas y en estroncio. Pero aquí se plantea una inconsistencia, porque el manto que hemos obtenido por modelado hacia atrás en una primera etapa tiene menos circonio, hafnio, titanio y tierras raras pesadas que lo que se asume como el mejor modelo de manto deprimido fanerozoico. Entonces hay que ir a un segundo paso. El segundo paso implica lo siguiente, implica partir de un manto primitivo, al manto primitivo deprimirlo por fusión anhidra, de tal manera de obtener un manto residual, que es este manto que está en círculos blancos, con las siguientes características, que el manto residual que se obtenga de la fusión tenga la misma concentración o la misma abundancia de tierras raras pesadas que el manto que nosotros obtuvimos como la fuente del magmatismo famatiniano. ¿Por qué? Porque se asume que las tierras raras pesadas, que son los elementos más inmóviles, son aportados masivamente o en un 100% por el manto que se dice manto ambiente. Y aquí llegamos a una conclusión muy importante. Primero es que si este fue el manto ambiente, el de los círculos blancos, y el de los círculos olivas, el manto metasomatizado, la componente de subducción es la que nos queda en el área verde. Esta es la componente subducción que muestra que la componente subducción aportó en gran medida elementos móviles. Entonces tenemos el manto ambiente o background mantle, que es el blanco, la componente de subducción, que es el área verde, y podemos determinar qué elementos fueron aportados en gran medida por la componente de subducción. Y de ahí surgen dos elementos muy importantes que son el torio y el lantanio. ¿Por qué son muy importantes? Porque para seguir con el modelo es muy importante tener en cuenta que el torio y el lantanio son elementos masivamente o mayoritariamente o dominantemente aportadas o liberadas por sedimentos o retenidas en los sedimentos, en tanto que, no son, en tanto que la corteza oceánica o la litosfera oceánica que se subductan prácticamente no tienen nada de torio y lantanio. Entonces, con esta deducción del modelo hacia atrás, vamos al modelo hacia adelante con la idea de responder a la pregunta que nos planteamos. El modelo hacia adelante implica lo siguiente: determinar los dos reservorios más importantes para torio y para lantanio en una zona de subducción, o sea, un modelo de una mezcla de dos componentes, básicamente. La cuña mantélica recibe torio y lantanio básicamente de la componente de subducción y de los sedimentos. Entonces, las dos componentes que tenemos son, para el modelo hacia adelante, los sedimentos gonguánicos que llegaron a la zona de subducción y se subductaron, los sedimentos oceánicos que llegaban también a la zona de subducción, que están determinados por los sedimentos oceánicos globales compilados para la actualidad, y el manto deprimido. Una vez que se tienen los dos componentes que contribuyen que contribuyen como mezcla binaria a la composición de la cuña mantélica, podemos hacer el ejercicio hacia adelante, que es hacer todas las hipótesis de mezcla de dos componentes que puedan vincular a los distintos reservorios, ya sea del manto ambiente o de la componente de subducción.
Una vez que tenemos el modelo hacia adelante, que son todas las hipótesis de mezcla, podemos realizar el siguiente ejercicio. Como nosotros conocemos la relación torio-lantanio, que es alrededor de 0,24, que dedujimos del modelo hacia adelante que tenía la cuña mantélica que dio lugar al magmatismo máfico primitivo famatiniano, como conocemos esta relación, subimos a cualquier hipótesis de mezcla y lo que obtenemos es, al subir, lo que obtenemos es cuánto en el modelo de mezcla se necesita de la componente sedimentaria o de la componente de subducción para producir en la mezcla la relación torio-lantanio que tuvo la fuente. Si nosotros llegamos a ese resultado modelando hacia adelante, obtenemos que en cualquier hipótesis de mezcla la componente de subducción sedimentaria fue menor al 1,5%. Y de la misma manera obtenemos lo siguiente: ¿cuál fue la línea de base isotópica en el sistema neodimio 143-144? Esta es como la línea de base regional. Una vez que tenemos la línea de base regional, podemos encontrar rocas como estas, que básicamente son de la puna, que aún recibieron una componente de subducción menor. Cuando obtenemos de esta manera, primero con un modelo hacia adelante y después con un modelo hacia atrás, lo que se llama la línea de base en elementos isótopos, vamos a dar el próximo paso, que esa es la tarea para la casa. Con la línea de base vamos a poder establecer, a partir de esa línea de base, qué y qué composición isotópica y qué composición en elementos incompatibles entraron en el sistema magmático a niveles intracorticales, y es a partir de esa etapa vamos a poder plantear vamos a poder empezar a resolver el problema que nos hemos planteado, y es cómo estas rocas máficas del arco famatiniano tienen una componente cortical dentro de su química y dónde fue incorporada esa componente cortical. Muchas gracias por su atención, y en particular agradezco a las instituciones que financiaron esta investigación.